sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Bueno, bendigo la vida de cada una de las personas que está escuchando, que nos está acompañando el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante que se llama, lo denominamos rompiendo las murallas de tus pensamientos. Rompiendo las murallas de tus pensamientos. Bueno, todos nosotros desde que estamos pequeños vamos fabricando sueños y pensamientos, ¿sí?, dentro de nuestra imaginación. Y según lo que nos va mostrando la sociedad, pues de niño pensamos en un juguete, las niñas en una muñeca, en un carrito. Y así con el pasar del tiempo, esos sueños van creciendo con nosotros. A medida que crecemos, los sueños y los pensamientos van creciendo. Algunos nos ponemos metas de estudios, laborales, profesionales, adquisición de cosas materiales como casas, muebles, viajes, autos. En fin, soñamos y pensamos con tener muchas cosas materiales, cosas vivenciales como viajes, y vamos acumulando esas cosas en nuestros pensamientos con limitaciones. Muchas veces soñamos más allá de lo que quizás económicamente podemos tener, o espiritualmente o materialmente. En Romanos 12:2 dice el Señor: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, porque Dios es un Padre amoroso y quiere todas las cosas buenas para nosotros, las cosas agradables y las cosas perfectas. Entonces nosotros tenemos una mente finita, tenemos una mente limitada ante un Dios con mente ilimitada, porque los pensamientos de Dios no tienen límites, los planes del Señor no tienen límites para nuestra vida. Entonces nuestros sueños, nuestros pensamientos no son ni la sombra de lo que Dios ha preparado para ti o para mí. Por eso el apóstol Pablo decía: renovemos la mente todos los días. Renovar la mente todos los días significa poder estar en intimidad con el Padre, en esa habitación, en tu cuarto, poder poner las rodillas para poder que el Señor te ayude a la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que nos ataca ¿por dónde? Por los pensamientos. Los pensamientos determinan nuestras acciones, y a los pensamientos determinar nuestras acciones y tener debilidad en ellos, es mucho más fácil caer en la tentación, caer en el pecado, o quizás no poder cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida y para la mía, porque todas las cosas entran por los pensamientos. Fíjense que los científicos han determinado que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, el 10%. Imagínense ustedes entonces si usáramos la mitad de lo que el Señor nos ha dado en nuestros pensamientos. Entonces no usamos nada. El Señor nos ha dado grandes habilidades, destrezas, dones espirituales que podemos ponerlos al servicio de su reino en la tierra, y solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Es una cosa bien irónica. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros mismos ponemos límites mentales, y esto nos hace que no podamos obtener muchas de las cosas que queremos en nuestra vida. Es por eso que hoy nosotros estamos hablando de romper las murallas de tus pensamientos. Romper con esa muralla significa quitar todo lo que esté haciendo obstáculo para tu vida, para lograr tus propósitos.
para lograr el plan que Dios tiene en tu vida y dejar que Él obre en ti. Nada usamos, nada hacemos con usar solamente el 10% de nuestro cerebro, porque simplemente estamos limitándonos ante la posibilidad de lograr muchas cosas en nuestra vida. El Señor quiere romper con esas murallas mentales. Dios quiere ampliar tu capacidad de soñar. Dios quiere ampliar tu capacidad de pensamiento. ¿Cuántas veces de nosotros hemos quizás ido a aplicar un empleo, por ejemplo, llevamos un currículo, una hoja de vida, y capaz en el camino vamos pensando en que no nos van a llamar? Tenemos bloqueos mentales que a veces vienen productos también de algunas maldiciones generacionales de nuestra familia. ¿Cuántas veces hemos querido comprar algo y decimos, no, no me va a alcanzar, o jamás lo voy a tener, o no, eso no es para mí, o yo no nací para tener esto o aquello? Entonces es bien importante que nosotros dejemos que el Señor sea quien rompa con estas murallas, que el Señor sea quien nos renueve nuestra mente todos los días. Por eso es tan importante tener la intimidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Desde pequeños siempre queremos tener cosas, no solamente materiales, sino también familiares. Por ejemplo, una familia. Hay muchas personas que hoy en día están solas simplemente por sus limitaciones mentales. Hay algunas cosas que también nos limitan y que el Espíritu Santo, a medida que nosotros tenemos esa intimidad con Él, nos va mostrando qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Por eso es bien importante orar. La oración es lo que a nosotros nos va a dar esa dirección, es lo que el Espíritu Santo nos va a revelar a través de la oración, para nosotros poder saber qué es lo que está pasando en nuestras vidas y cómo nosotros podemos romper con esos paradigmas que entran en nuestra mente. Fíjense, yo por ejemplo nací en una familia que, pues, clase media en Venezuela, no era una familia con muchos recursos económicos. Yo soy la menor de 5 hermanos y pues mis hermanos tuvieron que trabajar, mis hermanos mayores. Entonces yo veía que ellos sufrían mucho para tener cosas. Y yo decía, yo no quiero ser así, yo quiero tener cosas, yo quiero estudiar, yo quiero tener o forjarme un futuro diferente. Y lo logré graduarme en lo secular, pues como periodista, tener mi propia casa y todas mis cosas. Rompí con ese paradigma mental que tenía, que venía de una familia en necesidad. Fíjense que en 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículos 7 al 9, el Señor allí nos dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando hablamos de valentía, es que salimos de esa zona de confort para lograr las cosas que nosotros queremos obtener. Dominio propio es que yo tengo el dominio en mis acciones, en mis pensamientos y en las cosas que yo quiero obtener o lograr en mi vida. Entonces, nosotros siempre tomamos como guía la palabra del Señor porque es nuestro manual. Entonces, fíjense, cuando hablamos valentía, seguir adelante. Poder de amor es comenzar a querernos nosotros mismos y querer al prójimo y ayudar a los demás. Y dominio propio es que yo tengo el control de mi vida. ¿Sí? Entonces nosotros recordemos que siempre el enemigo está como león rugiente, eso también lo dice la palabra del Señor. Entonces siempre tenemos que estar alerta a lo que entra en nuestra cabeza, alerta a lo que entra en nuestro pensamiento. Y bueno, para lograr esto, para lograr lo que dice 2 de Timoteo 1:7, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo Jesucristo? Nos dejó el Espíritu Santo para ayudarnos, para ayudar, porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios que pensó en todo. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para que mis hijos puedan lograr estos objetivos? Bueno, nos dejó el Espíritu Santo. Y en Juan, capítulo 14, 15 al 18, dice, si me améis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con nosotros para siempre, que es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis,
porque vive con nosotros y estará con nosotros. Entonces el Espíritu Santo es el que guía a nosotros, los hijos del Señor, para ir en el camino de la verdad y para ir a hacer las cosas bien. Muchas veces cuando nosotros estamos en oración y clamamos el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice que sí, que no, que bueno y que mal, por acá no es, cálmate, espérate, no lo hagas todavía. Entonces cuando nosotros comenzamos a sentir eso en nuestros corazones, es el Espíritu Santo el que nos va guiando y el que nos va ayudando. Por eso les voy diciendo que la intimidad es demasiado importante, porque en la intimidad es cuando el Señor te va a revelar cuáles son esos pensamientos que vienen del Señor y cuáles son los pensamientos que te está atormentando o que no te dan paz, que vienen del enemigo. Entonces el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Desde el primer momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, comienzan a suceder cosas dentro de nosotros que nos llevan a la libertad. Pero esa libertad inicia en donde nuestros pensamientos se hacen por medio de la renovación de la mente, que es lo que decía Pablo. Y para el Señor darte la libertad, comienza a abrirte los ojos, así como Eliseo, y a mostrarte qué está pasando en tu vida y qué está pasando en tu familia. Yo tengo una experiencia pero muy importante, porque yo analicé qué pasaba en mi familia, con las mujeres de mi familia. Son mujeres muy hermosas, mujeres preparadas, mujeres estudiosas, trabajadoras, profesionales. Pero había un denominador común en todas las mujeres de mi familia. Todas las mujeres de mi familia, todas, incluyéndome a mí, estaban divorciadas. Entonces yo decía, un día en intimidad con el Señor me muestra que todas las mujeres de mi familia estaban divorciadas, inclusive yo. Entonces yo comienzo a pensar, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué esto pasa en mi familia? Sí, y comienzo a analizar todas las mujeres de mi familia y llego a la conclusión de los que le acabo de decir. Son hermosas, son profesionales, son trabajadoras. Y comienza a mostrarme el Señor en esa intimidad que había algo que estaba sucediendo en mi familia y que Él quería mostrármelo para yo poder romper con ese paradigma, para yo poder romper con esa muralla que estaba en mis pensamientos y que inició en mis pensamientos desde pequeña por la crianza, por esa maldición generacional que aún existe en nuestra familia y que debemos pedirle revelación al Padre para poder cortar con esas cosas que afectan a nuestra familia, y al cortarlas nosotros podemos entonces libertar o liberar a nuestros hijos y nuestros nietos que vengan en el futuro. Entonces algo estaba pasando en mi alma, en mi mente y en mi espíritu, y yo no aceptaba esta situación. Yo decía, yo tengo que romper como mujer de mi familia esta situación que está pasando, porque no es posible que todas tengamos el mismo común denominador, divorciadas, pero con todas las cosas, si se puede, materiales, pero no teníamos esa parte espiritual, que era lo que el Señor quería que yo me diera cuenta. Entonces comenzó a mostrarme que dentro de mi familia había, en mis generaciones pasadas, ya mis abuelas que no están en vida, comenzó a mostrarme que dentro de mi familia habían brujerías, hechicerías, que muchas de mis abuelas, tías abuelas, hacían amarres con hombres y todas esas cosas que se hacen en la magia negra, y habían conductas aprendidas de mis abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, con mis tías, con las hermanas de mi mamá, con mi propia mamá, que eran actitudes aprendidas que se habían realizado de generación en generación. Entonces, no solamente con la hechicería y la brujería, sino también con el poder de la palabra. Es decir, a nosotras durante toda la vida nos criaron diciéndonos que la mujer puede sola, que la mujer al poder tener una profesión no necesita un hombre en su familia, que la mujer puede criar sus hijos sola, que tú puedes, que no te aguantes nada de nadie,
que vamos, tú puedes seguir adelante, no necesitas un hombre para criar a tus hijos. Y esa conducta, esas palabras iban de generación en generación hasta que llegaron a mí. Fui creciendo con ese mismo vocabulario. Fui también creciendo con actitudes como, bueno, ¿quieres este trabajo? Vamos a hacer algo para que te lo den. Entonces hacían rituales y toda esta serie de cosas que no están en la palabra de Dios para lograr objetivos. Entonces cuando yo me doy cuenta de que esto estaba sucediendo también en mí, yo digo, no, yo voy a romper con este paradigma, con esta muralla que tengo en mi cabeza, porque esto no está en la palabra de Dios. Obviamente me doy cuenta luego de 2, 3 años, cuando yo estaba pasando por las mismas situaciones que han pasado mis tías, mis primas, mis abuelas, mis bisabuelas y todas mis tatarabuelas. Entonces, cuando pedimos al Padre la renovación de nuestra mente, Él nos va mostrando esto que me mostró a mí. Me mostraba cuáles eran las actitudes que estaban haciendo que yo tuviera un nuevo divorcio, una nueva separación. Me estaba mostrando cuáles eran las acciones que yo tenía que cambiar en mi mundo, en mi vida, para yo poder tener el diseño divino de Dios, que es una familia con un esposo, una esposa y unos hijos. Entonces el Señor te va poniendo y te va quitando en tus pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos cambiar? ¿Y cómo lo podemos cambiar? Por eso el Señor nos deja el manual de vida, que es la palabra de Dios, porque allí también nos dice que sí y que no. ¿Cómo podemos actuar como esposas? ¿Cómo podemos actuar como madres? ¿Cómo podemos actuar como mujer? O quizás como padre, como esposo y como caballero. La palabra de Dios me mostró que yo debía someterme a mi esposo y ser esa mujer sumisa y virtuosa para edificar mi hogar, cosa que anteriormente no lo hacía porque yo venía de una crianza donde me decían, tú puedes todo y tú no te dejes someter, tú no te dejes manipular. Entonces cuando tú comienzas a tener esa intimidad con el Señor comienza a romper esa muralla que tiene en tu cabeza. Inclusive yo sigo siendo profesional, sigo teniendo mis propias habilidades, mis propias destrezas y mis propios dones frente a mi esposo, pero hay ciertas situaciones y ciertas actitudes que yo debo ceder o dar el brazo a torcer, como decimos popularmente, para que mi matrimonio pueda funcionar. Entonces todas esas cosas comienzan en mi pensamiento. El Señor comenzó a romper esas murallas que yo tenía en mi cabeza para poder tener un hogar lleno de paz, de sabiduría, de entendimiento y por supuesto que dentro de nuestro hogar y nuestro matrimonio sea el Espíritu Santo el que reine. Entonces, yo tengo el mismo valor que tengo como mujer, pero tengo un hogar fundamentado en la roca. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos moldea, nos instruye y nos lleva de la mano para hacer la voluntad como agradable y perfecta, como lo dice en 2 de Timoteo. El enemigo siempre te va a atacar por tus pensamientos, porque es lo que determina tus acciones. Pero mientras tengamos la comunión con Dios, el Señor nos sabrá rescatar del lazo del cazador. Siempre el Señor te va a rescatar. Así creas que en el último momento no lo está haciendo, siempre el Señor te va a dar una luz que diga, hey, por ahí no es. Esto no viene de mí. La próxima vez que estés pasando por una situación que crece en tu mente cada día, que no te da paz, que no te da tranquilidad y no sepas qué hacer, entrégaselo al Señor. Es mejor no avanzar si la voluntad no es del Padre. Detente, espera con paciencia en el Señor. No tomes decisiones apresuradas. Ahora, como sabemos cuando viene de Cristo, cuando todo fluye, cuando las puertas se abren, cuando todo está en la mesa preparada para ti. Entonces allí, cuando sentimos paz, cuando sentimos tranquilidad, sabemos que viene del Señor. En este momento te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos para decirle al Padre, Señor, renueva mi mente, para no aferrarme a tomar decisiones con mis emociones y fuera de tu voluntad.
Toma, Señor, el control de mis pensamientos en esta hora. Seguro estoy que los sueños que tú escribiste para mí son más grandes que los míos. Rompe, Señor, con toda muralla mental que tenga en este momento y en esta hora para lograr los objetivos y con el propósito que tú has puesto en mi vida para mí, Señor. Ayúdame a confiar aún en la prueba, aún en el proceso, aún en el sufrimiento, aún en la enfermedad, aún en la soledad, en el hambre, en el desempleo. Ayúdame, Señor, a confiar en que tú estás conmigo, rompiendo las murallas de mi pensamiento. Señor, entra en mi mente, entra en mis pensamientos, toma el control de mi mente, que seas tú, Señor, no solamente este día, sino todos los días de mi vida, que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos, ayudándonos y prosperándonos en nuestra mente. Que mi fe sea más grande que las cosas que me pueden pasar en este mundo y que yo pueda entender y aceptar con voluntad y paciencia tu voluntad en mi vida. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, este era el mensaje que queríamos darles el día de hoy. Yo soy la pastora Aurimar Carmona junto a su esposo Carlos Moisés A. Estamos al servicio de todos ustedes. Queremos dejarlos en sintonía de Radio Camino Online con una alabanza muy hermosa para que pues todos ustedes puedan pedir la renovación de su mente el día de hoy, para que las murallas por fin puedan caer de sus pensamientos. Nosotros estamos bajo la cobertura del Ministerio Internacional Camino de Vida con el apóstol Benedicto Orellana desde la ciudad de Inglaterra, y nosotros estamos en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, agradecemos la vida de cada uno de ustedes. Recuerden que todos los domingos a las 10 de la mañana, hora argentina, estaremos dando una palabra que viene del Espíritu Santo, una palabra que viene para edificar las vidas. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y los dejamos con una alabanza del Señor el día domingo, el día de hoy, para que ustedes puedan también tener esa intimidad con el Padre. Gracias, les bendecimos, les saludamos y les dejamos también a la disposición nuestro correo electrónico para las personas que quieran comunicarse con nosotros, caminodevida6@gmail.com, y también nuestro WhatsApp para que puedan escribirnos si quieren tener un programa de radio o dar una palabra a las naciones, pues más 549 11 695 20. Esperamos que sea de bendición para